Quiero invitarle a abrir su Biblia en esta mañana. Hechos capítulo 16, por favor. Hechos 16. En Hechos capítulo 16, versículo 25, vamos a leer en esta mañana. Hechos 16, versículo 25 en adelante, dice así la palabra del Señor en este día. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, aquí vemos a Pablo y a Silas en Filipo. Estaban confrontándose, por si acaso, con un conflicto sucedido producto de que él, por si acaso, afectó a una familia, producto de que había una familia que tenía una muchacha que les servía, era una esclava, que adivinaba. Entonces tenían una pyme, ¿ya? Tenían una pequeña pyme de adivinación. Y si usted lee la historia o la ha leído alguna vez, dice ahí que Pablo, justamente la mujer iba atrás ellos, siempre le gritaba cosas. Esta mujer que tenía un espíritu de un demonio de adivinación. Y Pablo, justamente aquel día, ahí en el versículo 17, si ustedes están viendo ahí el texto, esta mujer, esta adivina, con espíritu de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Una de las cosas interesantes del texto, a mí cada vez que yo leo un texto trato de sacarle el mejor provecho. Por si acaso, Dios sabe quiénes son los que sirven y los que no sirven. Los tiene identificados, como diría un personaje por ahí. Ex personaje. Satanás sabe quién sirve. Y Satanás sabía, y esta mujer los quería correr de aquel lugar. Pero vemos justamente que él le quitó el negocio. Entonces vemos una familia hoy en día no creyente con preocupaciones. Hay poco ingreso. Y podríamos asimilarlo con lo que está sucediendo. Familias que están teniendo conflicto con los ingresos. Pero lo que Dios buscaba a través del apóstol Pablo, de Silas, es que todo esto es producto del pecado del hombre. El hombre se aleja de Dios y el hombre busca ganancias, o el hombre busca descanso, o el hombre busca satisfacerse con cosas del mundo. Y vemos aquí que Pablo y Silas le quitaron eso a una persona común y corriente que en cierta manera ocupaba a una mujer para sacar justamente dinero, y los demandaron y le hicieron una denuncia por quitarle el negocio. Increíblemente es ahí donde Pablo y Silas se los llevan presos, por el solo hecho de hacer lo correcto, de volver a la gente de un camino equivocado. Fue llevado a la cárcel. Pero dice la historia que de repente vino un terremoto, las puertas se sacudieron, hubo un tiempo de crisis, y que es un pasaje que he leído últimamente mucho, porque a mucha gente me pregunta: pastor, ¿qué puedo decir de esto? ¿Qué puedo decir del coronavirus? Deme algún pasaje. Yo el pasaje que más puedo graficar en tiempos de crisis es este. En un tiempo de crisis, en un tiempo de aislación del apóstol Pablo y Silas, ellos no se quedaron quietos, y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy día. A pesar de que estaban confinados, no dejaron de predicar el Evangelio.
A pesar de estar confinados, no dejaron de estar alegres. ¿Se acuerda la semana pasada que veíamos esto? Estaban gozosos y contentos a pesar de estar en una crisis y en una cárcel y con una cadena al cepo, dice la Biblia. Así que vemos que cosas como estas están sucediendo hoy en día. Y le preguntan a este carcelero que imagínense, hay una crisis y el carcelero en las crisis, la gente del mundo en una crisis busca de Dios. Y el carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Qué maravilloso, o sea, en una crisis, gente preguntando por salvación. Y quiero animarlo a usted también a tener una visión del texto, que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Amén. Cuando él hace la pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ellos le entregan el mensaje, de un día a otro terminaron. Quizás comiendo una cena o el mejor desayuno de su vida. Horas antes estaban enclaustrados, horas antes estaban presos, sin bañarse, comiendo mal, y así en un abrir y cerrar de ojos, porque eso simboliza la Escritura, cambió su estado. ¿Qué no te dice a ti? Porque yo he escuchado mucho, pastor, esto va para largo. Bueno, pero ¿según quién? ¿Según tú o según Dios? ¿Según los médicos o según Dios? ¿Según lo que se ve en otras regiones o según lo que dice Dios? Dios puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Si ustedes leyeran Tesalonicenses capítulo 4, en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá como con trompeta de Dios, descenderá del cielo, sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán en un abrir y cerrar de ojos. Yo ruego y oro al Señor que ojalá sea así, que un día a otro cualquier cosa el Señor intervenga y podamos justamente hacer algo para Dios con todo lo que está sucediendo. Vamos a orar para bendecir la palabra y vamos a estar hablando acerca de estas cosas. Señor, gracias Padre te damos, Dios, en este tiempo. Gracias Dios por tus bendiciones, por el cuidado que tú tienes sobre nosotros. Gracias Dios por cada uno de mis hermanos que nos están mirando desde sus casas en esta transmisión. Y que un grupo de hermanos aquí en la iglesia se encarga de que todo salga para ustedes. Oro también por ellos que se han expuesto, se han sacrificado, han puesto su familia quizás en riesgo, pero un riesgo controlado, mantenido, Dios siguiendo los protocolos que el mundo nos da, para que nuestras familias en nuestras casas, por un breve tiempo puedan estar siguiendo la predicación y congregándose. Así que simplemente gracias a Dios por todo lo que hacen posible y toda la gente que está orando por todo lo que hacemos. Oramos y damos gracias, Señor, por el día de ayer también, por todo lo que se hizo, cosas que a lo mejor nunca pensamos, Dios, estar transmitiendo una obra, Dios, sino todo lo hacíamos en vivo, pero maravillosamente, Señor, tú te encargas de todo, sacando el mejor potencial, dejando que las cosas funcionen, y en especial oramos por alguna alma que haya escuchado el mensaje del Evangelio. Gracias Dios por todo. Bendice Dios a cada uno, a nuestros hijos, niños, y a cada uno de los que hace posible esto y los que están en casa también. Gracias Dios por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ayer le compartía a mi hijo Benjamín, le estaba compartiendo un estudio que estaba leyendo, me pareció muy interesante, y mis hijos por ahí quizás tienen una ventaja de escuchar al pastor todo el día, pero le estaba compartiendo un estudio que estaba leyendo de cómo Jesús ocupó la tecnología. Muy interesante, porque yo hacía un pensamiento ayer, si Jesús estuviera aquí, ¿qué hubiera hecho? Creo que hubiera ocupado la tecnología, y hay un estudio muy bueno donde el Señor Jesucristo ocupaba la tecnología. Y usted va a decir, ¿qué tecnología? Sí, ocupaba las ondas, tal cual como las ondas que nosotros ocupamos, por ejemplo, en las radios AM, FM. El Señor Jesucristo se subía a un barco y se ponía contra las olas del mar, y la gente se ponía en la playa. Entonces lo que se estaba haciendo, lo que el Señor Jesucristo usaba, era lo mismo que usamos en radio. Las ondas que producía la energía del mar hacían que su voz llegara lejos, por eso Él se sentaba siempre en una barca a enseñar a la orilla. Entonces es interesante cuando uno ve esas cosas, que quizás si no hubiera habido esto, no estudiamos esas cosas.
Entonces es interesante cómo el Señor Jesucristo ocupaba la tecnología en aquel tiempo, porque dice que grandes multitudes le seguían y le oían. Entonces usted tiene que preguntarse cómo lo hacía. Posiblemente se ponía para donde, en contra del viento, para que el viento llevara su voz. Eso es ocupar la tecnología. Amén. La salvación, por si acaso, no es portarse bien, porque ese día vemos ahí a Pablo con el carcelero que le está hablando acerca de qué necesito yo para ser salvo. Doy gracias a Dios y lo tiro como broma, pero una buena broma bautista bíblico. Qué bueno que Pablo y Silas no eran calvinistas, porque si el carcelero le hubiera preguntado, ¿qué necesito yo para ser salvo? Ellos le hubieran dicho, nada, porque Dios ya lo tiene predestinado. Pero ese día le dijeron, ¿qué le dijeron? Tienes que creer, no estás predestinado, tienes que tomar una decisión por fe. Me encanta esa respuesta. Creo que en estos tiempos estamos viviendo tiempos inigualables, eminentes, indescriptibles, por ahí como dice una canción, sin precedente lo que se está viviendo, la cantidad de gente que en realidad podemos ver afectada. Y no me estoy refiriendo por si acaso a los muertos, con mucho respeto, porque para muchos de ustedes que de repente no buscamos, en Estados Unidos murió más gente por gripe común que por la cantidad de gente que va a morir ahora, por si no lo sabían. Mueren miles de personas al año en los Estados Unidos por gripe común. Mueren un gran montón de personas también por influenza. Mi hijo, que está viéndome, casi murió por una influenza. ¿Y no salió en las noticias? ¿No salió que estuvo 3-4 meses en la UCI con un aparato, con un respirador, y un respirador mucho más avanzado de lo que están usando hoy día los enfermos? Pero hoy día lamentablemente se le ha también llamado una connotación mucho mayor por lo que está sucediendo. Pero creo que es necesario también. Mire por favor el libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os, ¿qué dice? O sea, hay un mensaje directo de Jesucristo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Interesante que el Señor a nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, le está diciendo, van a suceder estas cosas, van a suceder, pero no se turben. Interesante mensaje de Dios en estos tiempos. Y yo no sé por qué hay tanto cristiano asustado, turbado, siendo que el Señor le dijo a su pueblo que no se turbe. Lo que está sucediendo hoy en día, mi hermano, creo que está dentro de las profecías de Dios. Yo creo que no es algo nuevo, como dijo Salomón. El Señor dijo que iban a haber peste, iban a haber rumores de guerra. Si usted se baja aplicaciones de terremotos y la activa en su celular, saben que cada segundo en diferentes partes del mundo está temblando. Ayer estaba leyendo cómo 17 volcanes a la vez entraron en erupción a nivel de mundial. Se pusieron de acuerdo los 17. Y eso produce justamente movimientos de tierra, como dice la Biblia, la tierra está gimiendo con dolores de parto. Así que lo que está sucediendo ya está profetizado. Entonces, miren por favor también otro pasaje, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, todo esto es introducción, todavía no entro al tema, pero es para entrar al tema. Aunque sé que son muchos pasajes para introducción.
estoy yendo en contra de lo que me enseñaba mi pastor en cuanto a la homilética, pero con un buen sentido. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios estaba hablando de un tiempo futuro, no estaba hablando de un tiempo ahora ya en aquel texto, pero le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que dése cuenta que está diciéndole: van a venir estas cosas sobre tu vida y es producto simplemente de que el hombre se ha alejado de Dios. Entonces creo hoy en día que es parte, creo que todo lo que está sucediendo también es un remesón a que la gente se ha alejado de Dios. Estamos en una generación que la generación se volvió justamente a lo humano, me estoy refiriendo a que el humano es el centro de todo, al humanismo. Hoy en día el humanismo busca satisfacer, hoy en día nuestra vista está apuntada al dinero, a otro Dios, una idolatría. Pero el producto de esto, en muchos hogares han tenido que estar en casa, valorar lo que tienen en casa, vivir con sus familias, darse cuenta de lo que cuesta muchas veces conseguir cosas básicas. Para ti no, pero quizás para otro era algo de todos los días y ahora a ti te está costando. Y el Señor estaba diciendo en su palabra: pero producto de esto es producto solamente del pecado. Cuando se alejan de Dios se produce pecado. Y el alejarse de Dios, el Señor remece la tierra con estas cosas. Y les habla justamente que van a venir estas cosas. Si usted lee ahí en el mismo texto, mire por favor el versículo 59. Que diga, mire, versículo 58, mejor 58, porque del versículo 15 al 38 está hablando de muchas cosas que Dios va a traer o van a suceder, pero en el 58 dice, capítulo 28, 58, si no cuidares de poner por obra toda la palabra de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, y me encanta cómo está escrito. ¿Cómo está escrito? El gran conflicto que Dios le está diciendo a este pueblo en Deuteronomio, el problema que tienen ustedes es conmigo, Jehová, Dios, con mayúscula. Mire el versículo 59. Entonces, dice, si no cambian, Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Creo que estamos ahí. Plagas grandes y ¿qué dice? Y enfermedades malignas. Y yo creo que perfectamente podría encasillar grandes pestes sobre la humanidad en estos pasajes que están acá. No dice cuándo, solamente dice que van a venir si el hombre no cambia. ¿Y por qué van a venir estas enfermedades duraderas y malignas? Se está diciendo al final. Es producto simplemente por el alejamiento del hombre hacia Dios. Por causa que se han apartado de Dios, la gente se ha apartado de Dios. ¿Cuántas cosas están sucediendo hoy en día? Hace años atrás era el SIDA, ¿se acuerda? Hace muchos años antes atrás, 1580, la peste bubónica. Antes de eso, el año 1300. Después tiene la peste juliana en el año 200. Y podría seguir hablándole de pestes, que las pestes se fueron levantando acerca justamente de después de la venida de Jesucristo en su primera venida, empezaron a aparecer las primeras pestes grandes a nivel mundial. Y le hago la mención para aquellos que no han estudiado, estudien ahí la Justiniana, que es la gran peste que fue la primera y donde al pueblo cristiano se le acusó. Se le acusó al pueblo cristiano y al pueblo judío porque ellos se enfermaban menos. Entonces la gente empezó a sospechar y dijeron: los cristianos lanzaron el virus. Pero ustedes pueden ver al sacar un raciocinio cómo Dios protege y bendice a su pueblo. Pero no quiere decir que nadie se enfermó, se enfermaron, pero pasaban mucho mejor la enfermedad. Y eso les causaba la atención, le llamaba la atención.
a las autoridades romanas en aquellos tiempos. Por eso dése cuenta lo que el Señor está diciendo. Ahí en primera de Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O va, en otras palabras, el que no ama al Señor Jesucristo va a recibir maldición. Eso es lo que está diciendo Corintios. Por eso el pueblo de Dios, en cierta manera, cuando el Señor Jesucristo les decía, no os turbéis, ¿por qué nos vamos a preocupar? Porque nosotros buscamos de Dios. ¿Quién debería estar con miedo en estos momentos? La gente que se ha alejado de Dios. ¿Quién debería estar asustado? Los cristianos que dejaron de buscar a Dios, los cristianos que hace meses no se congregaban. Pero doy gracias a Dios, me he maravillado personas que no estaban muy fieles a Dios, se han puesto fieles a Dios en sus casas, están haciendo ese estudio. No sé usted, a lo mejor usted era fiel, pero ahora se ha puesto más fiel, porque está leyendo más la Biblia en su casa, está leyendo sermones en YouTube, está siguiendo, bajando material cristiano, haciendo con sus hijos material cristiano. ¿Sabe qué? Es producto justamente de aquello. El Señor quiere que busquemos lo positivo de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tiempo? ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto a las situaciones que están sucediendo? Simplemente decirte, número uno, para aquellos que les gusta tomar notas. Número uno, en tiempos de crisis, en tiempos de coronavirus, en los tiempos que estamos viviendo, número uno, mantente ocupado. Por favor, al lado de mantente ocupado, aquellos que toman nota, como buenos predicadores en un futuro, se pone el versículo. Lucas 10, 38 al 40. Mantente ocupado. Lucas 10, 38 al 40. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mi hermano, Marta era una mujer afanada. Era una mujer muy preocupada. Era una mujer que veía, me imagino, un plato sucio y se movía a recogerlo. Y por si acaso cuando leen ustedes esta historia, Jesucristo era recurrente en aquella casa. Así que me imagino que Marta siempre estaba atendiendo al Señor Jesucristo, dándole toda la atención para Él, recibirlo bien. Creo que esa era Marta, no era la primera vez que estaba ahí Jesús. Pero vemos justamente en esta historia que dice la Biblia que Jesucristo la mencionó, que ella se afanaba. Entonces hoy en día yo veo justamente que a lo mejor estamos justamente a través de este suceso, vemos que una hermana estaba afanada y la otra estaba escuchando al Señor. Y creo que a lo mejor muchos de nosotros, me incluyo, estábamos afanados con el mundo. Creo que estábamos haciendo más cosas para el mundo que para Dios. Y en el momento de que hoy en día estamos encerrados en nuestras casas, increíblemente quizás el afán hacia el mundo bajó y empezamos a buscar más de Dios. Creo que pasamos de Marta a María. Creo que, y me incluyo, creo que éramos Marta, pendientes de toda la vida, el trabajo, lo que hacer, esto aquí, esto allá. Pero hoy en día estamos más abocados, estoy hablando del pueblo cristiano, a buscar más de Dios, a estudiar. Entonces Marta afanada y turbada, como dice la Biblia. Entonces dése cuenta, ¿quién se turba en estos tiempos? ¿Quién se está turbando producto de la peste, la enfermedad? Los cristianos que se están turbando, ¿qué pasa en ellos? Ha entrado el afán, porque vemos justamente que el Señor Jesucristo le dijo, Marta, Marta, afanada y, si usted se da cuenta, dos elementos en esta mujer, el afán y el estar turbado. Y si usted se está turbando con lo que está sucediendo, posiblemente entonces su vida estaba muy afanada. Deje de preocuparse, en el buen sentido, confíe en el Señor, repose en el Señor.
va a desaparecer la turbación y posiblemente el afán, porque te estás enfocando en lo correcto. Mire versículo 42, por favor, en el texto. Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿María estaba turbada? ¿No? ¿María estaba afanada? No. Dios no le quita ninguna cosa, todo lo contrario, le bendice. Y en este periodo, tú estás afanado, estás turbado, va a serte quitado de parte de Dios cosas para ti, si estás en este andar. Por eso Dios le dice, ha escogido la buena parte. Cuando nosotros estamos preocupados, es cuando las cosas allá afuera tienen control de nosotros. Nos han atado, ya no podemos movernos, ya no sabemos qué hacer, nos sentimos turbados, ni siquiera pensamos bien. Y Jesús dijo a María, ha escogido la parte principal, la importante, es que ella esté escuchándome, ella esté pasando un tiempo conmigo. Creo que en esta crisis es perfectamente lo que está sucediendo y voy a hablar de mío personalmente. Creo que últimamente he leído tanta cosa, he estudiado tanta cosa. Y cuando hablo de tanta cosa, estoy hablando de cosas productivas, no estoy hablando de cosas que no me favorecen. Pero ha justamente despertado en mí nuevamente siempre algo que me gusta, estar investigando. Por eso le mencionaba acerca de la tecnología. He estado estudiando muchas cosas. Hemos estado estudiando con los muchachos que están estudiando en ESI. Y me imagino que muchos, por lo que he visto de los muchachos de ESI y de sus tareas que he estado ojeando, ¿saben qué? Creo que, díganme que no estoy equivocando, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que los alumnos de ESI o de ética están estudiando más de lo que hacían antes del coronavirus. Si no me equivoco, creo que ahora han investigado más de lo que investigaban en una tarea del instituto. Y eso justamente lo que está demostrando es que ustedes están escogiendo la buena parte. Están yendo justamente a buscar, investigar, y eso ha despertado en nosotros, y por eso que también estamos confiados, desaparece el afán. El Señor nos demanda, por si acaso en su palabra, no estar ociosos. Con la preocupación andamos corriendo para acá y para allá. Cuando estamos ociosos, estamos sentados no haciendo nada. Por eso el Señor no le gusta a la gente ociosa. De nada nos ayuda a estar quieto, porque eso nos va a llamar el afán y nos va a llamar justamente a turbarnos. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de la primera carta. Primera de Timoteo 4, versículo 13. Y es raro que un pastor le esté aconsejando a otro pastor que lea su Biblia. Pero Pablo tenía muy claro que son cosas que vivimos y a veces nos podemos alejar descuidadamente. Entonces quiero hacerle una reflexión. Si al pastor llamado por Dios, a veces dejamos de leer la Escritura y nos ponemos ociosos, ¿cuánto más a la congregación? Cuando Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, le dice, ¿está conmigo ahí? Entre tanto que voy, ocúpate, porque no creo que estaba desocupado Timoteo, creo que estaba ocupado en otras cosas. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿Y qué le dijo? En la lectura, ¿en qué lectura? La exhortación y la enseñanza. Entre tanto le dijo, pastor Timoteo, mientras voy para allá, ocúpate en estas cosas. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que era una manera para que le fuera bien y para que siguiera adelante. Timoteo tenía una gran responsabilidad, manejar una de las iglesias más grandes del mundo que hemos tenido. Y un joven pastor de 20 y tantos años está liderando una iglesia donde la gente no creía por su juventud, por sus capacidades, posiblemente lo miraban que es muy joven, pero manejaba una iglesia de miles de personas.
Y Pablo le está diciendo, varias veces le dijo, que nadie tenga en poco tu juventud, sigue adelante, pero ten cuidado con tus pasiones juveniles. Y no necesariamente está hablando de su sexualidad, porque muchas veces se ocupa esa parte para hablar a los jóvenes. Solamente le está diciendo que las pasiones de los jóvenes justamente son muy diferentes a las que Dios tiene en una persona madura. Nos vamos rápidamente, y me estoy incluyendo entre los jóvenes, nos vamos muy rápidamente, nos apasionamos por algo, queremos hacer esto otro, queremos hacer allá, y quiero hacer esto otro, yo personalmente, que quiero ir a un curso, quiero esto otro, quiero ir a la cancha, quiero ir a cazar, quiero hacer un montón de cosas. Y Pablo diciendo, pero ojo, Dios te llamó, no te olvides de estas 3 cosas. Y a lo mejor tú quieres hacer esto. Tú quieres hacer muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes ya están pensando y planificando cuando ya pueda andar en la calle libremente? ¿Qué va a hacer? Aquí el tío Pedro, una pichanga. Mi papá que está en la casa debe estar mirando, mi papá también, voy a ir a jugar el día sábado. Están afanados y turbados. Otros están diciendo por ahí un asadito con los amigos. Hay algunos que invitan y después no cumplen. Tenemos que ocuparnos de la lectura, en servir a Dios, en hacer cosas productivas para el Señor durante este tiempo que estamos viviendo. Creo que podemos hacer cosas que sirvan al Señor. El otro día había leído un texto, después Felipe, no sé si el hermano Felipe González me mandó también un texto ahí que lo había leído horas antes, me pareció importante, que decía que si en este corona, no me acuerdo cómo decía el mensaje, pero lo voy a parafrasear, el mensaje decía que si realmente en esta cuarentena no leíste un libro, no hiciste esto, no hiciste esto otro, entonces realmente no sé para qué estás en cuarentena. Lo estoy parafraseando. Pero yo también te animo, no sé si tú no estás en cuarentena. Yo estoy haciendo clases y les había contado a ustedes que estoy haciendo clases para el extranjero 2 veces a la semana. Nosotros no estamos en cuarentena, pero esos países llevan en cuarentena. Centroamérica está en cuarentena. Hay algunos que están haciendo media cuarentena. Y mis hermanos justamente se han volcado a estudiar y es por eso que me pidieron que les hiciera clase. Y ahí estamos trabajando con ellos. Y también hemos escuchado, yo escucho de ellos, es que muchos de ellos están leyendo textos, Biblias, y entre ellos me decían que algunos me están diciendo, recomiéndeme un libro, pastor, me mandan mensajes. Y eso me parece bien. Pero por favor te invito a leer un libro. Y cuando me refiero a un libro, lea un buen libro que tenga que ver con las cosas de Dios. Aunque hay libros que no son de las cosas de Dios, que son muy buenos, pero son muy pocos aquellos libros. Y por lo regular, ojalá te lo recomiende un buen lector. Yo te podría recomendar libros no cristianos, para decir, mira, lee este libro no cristiano y te va a ayudar, porque de ahí uno saca muchas enseñanzas. Pero la gran mayoría busca libros cristianos y a propósito también cualquier libro porque diga que es cristiano no quiere decir que es cristiano. Hay tanto también libros que yo no leería. También en este tiempo para los que están en la casa y los que todavía no estamos en cuarentena o lo mandaron a hacer teletrabajo a su casa, aproveche de terminar los proyectos a media que tiene en casa. Creo que mi señora me miraría con esto. Llevan años ahí algunos proyectos en la casa y ahí estamos. ¿Y por qué no terminarlo en este tiempo que estamos, entre comillas, libres? El Señor dijo en su palabra y lo dice, no que estemos de ocio. Entonces, si a usted lo mandaron y la casa está mediodía desocupado después de hacer sus quehaceres, su teletrabajo, entonces en vez de ver una película en Netflix, vaya a terminar el proyecto que tiene, cambie esa lámpara o esa ampolleta del pasillo que lleva 3 años apagada. También puedes pasar un tiempo con tus hijos. Toma un curso en línea. La iglesia está transmitiendo cursos en línea y esta semana voy a estar anunciando un nuevo curso en línea abierto a la congregación. Solamente el que quiera entrar a la sala va a estar la sala abierta y vamos a estar estudiando
Vamos a estar estudiando un tema bien interesante. Todo lo vamos a anunciar. Aprende cosas nuevas. Para la señora, para mi esposa, a lo mejor es un buen tiempo de leer un libro de cocina. Pasa tiempo con tu familia. Si las cosas por el encierro o por el conflicto se están mal, pídanse perdón, practiquemos la Biblia. Y por qué no, inclusive te llevo a, ¿por qué no tomas apuntes? ¿Por qué no tomas apuntes de esta predicación? Y en la semana invitas a tu vecino y le haces un estudio bíblico de la predicación. Y si no puedes estar con el vecino, entonces conectarte vía WhatsApp o de otra tecnología con tu vecino para decirle, hagamos un estudio bíblico. ¿Te interesaría hacer un estudio bíblico? Número 2, mantente en oración. Ora en estos tiempos. En Mateo 6, versículo 33 dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y esta justamente es un versículo que contrarresta el punto 1, el afán. Si yo busco de Dios, entonces el afán va a desaparecer. En vez de estar afanado y turbado, uno debe buscar a Dios. Temprano en la mañana busca a Dios. Cuando vayas a tomar una decisión, busca de Dios. En medio de la aflicción hoy en día, busca a Dios. Una de las mujeres en la Biblia que siempre me ha llamado la atención es Ana. Tremenda mujer. Cómo ella realmente pudo comprender, en un momento de crisis, pudo comprender lo que debía hacer. ¿Se acuerda que dice que a Ana la miraban y estaba muy angustiada? Su esposo se preocupaba, o sea, en un momento ella la pasó mal, Ana la pasó mal, pero tuvo en su vida un cambio en un momento de crisis. Lo enfrentó diferente. Dice ahí en 1 Samuel capítulo 1 para que lo lean. 1 Samuel 1. Primera de Samuel 1, 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. ¿Estaba afligida? ¿Tú estás afligido? ¿Alguno está afligido aquí? ¿De los pocos que hay? ¿Ninguno? Depende cuál es la aflicción. ¿Hay algunas que están afligidas de ir al monte? Es una aflicción. Por ejemplo, mi señora está afligida de ir ahí al mall chino. Aunque yo se lo prohibía, en diciembre se lo prohibí porque el coronavirus apareció ahí con los chinitos, entonces le dije, no vayas más al mall chino. Pero está afligida. Y ahí vemos a Ana que está en aflicción. Pero Ana está orando y le dice al Señor, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, haciendo referencia al voto nazareo. Por eso quizás estás afligido y triste, pero te digo algo, puedes orar. Quizás hoy en día estás desesperado y estás afanado. Ojalá puedas empezar a orar para eliminar aquello. El Señor dijo en el Salmo 119, 153, dijo ahí el salmista, mirad mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Tremendo pasaje que habla justamente de la confianza en la palabra de Dios. Una oración, es una oración, donde vemos aquí del salmista, una oración con convicción, donde está orando y dice, mira mi aflicción. No está diciendo que no va a haber aflicción en el creyente, le dice, mira mi aflicción. Dios, mírame cómo estoy afligido, mírame las condiciones que estamos en este último mes en nuestro país. Mira que no puedo hacer libremente un montón de cosas.
Mira que no, mira mi aflicción en cuanto a congregarme. Porque decía hace un momento, para mí es una de mis aflicciones últimamente. Cuando yo les decía a ustedes, ¿cuál es tu aflicción? Y ustedes dicen, no, yo no estoy afligido. No lo lleve a nivel del mundo solamente. Yo estoy afligido de no ir a la iglesia a congregarse. Es una aflicción. Y oro al Señor y estoy orando constantemente de que el Señor traiga la calma todo para poder congregarnos nuevamente. Entonces, esa es una buena aflicción. ¿Y por qué en esa buena aflicción oro? Porque le creo a Dios. Por eso el salmista dice ahí en el Salmo 153, mira mi aflicción. Ya, Dios vio mi aflicción, Dios me vio en la condición que estoy. La siguiente parte de la oración dice el salmista, y líbrame, porque le está diciendo o le está sacando en cara de muy buena manera, porque de tu ley no me he olvidado. Yo sé que me vas a sacar de la aflicción porque yo le creo a la Biblia. Por eso estoy llorando aquí. Cuando estamos en aflicción, muchas veces es el momento en que Dios más nos quiere ayudar. ¿Sabías tú eso? ¿Qué padre le da una piedra a su hijo si le pide pan? Lo dice así la Biblia, ¿no? ¿Qué padre le da algo a su hijo malo cuando su hijo lo necesita? Entonces cuando el salmista dice, mira mi aflicción, entonces al mirar la aflicción, Dios inmediatamente está mirando lo que tú necesitas. Dios sabe lo que yo necesito en este último tiempo. Y una de aquellas cosas es congregarme con mi iglesia. Entonces, líbrame o ayúdame, porque estoy confiado en lo que dice tu Escritura. No tienes que acordarte de Dios cuando ya no tengas, por ejemplo, un ejemplo que voy a poner. No te tienes que acordar de Dios cuando tengas el virus. Acuérdate de Dios cuando no llegue todavía el virus. Porque si llega el virus y te llegas a contagiar por el virus, vas a estar confiado. Porque buscaste de Dios antes que llegara. La gran mayoría de la gente busca a Dios después del virus o después de la tormenta. En cambio, busca a Dios antes de la tormenta para que cuando llegue la tormenta estés confiado. Entonces hoy en día mi oración, por si acaso, y se la digo con mucha confianza en mi respuesta, yo no le he pedido a Dios no contagiarme. No es mi oración. No estoy orando para que mi familia no se contagie. Sí, constantemente estoy dando gracias a Dios que mi familia no se ha contagiado, que es muy diferente. Pero no le estoy pidiendo a Dios no contagiarme. Porque mi énfasis y mi vida y mi visión a lo que viene no se basa, o mis decisiones no se basan en el contagio. Se basan en lo que yo creo de Dios. Por eso vuelvo a ocupar el mismo texto del salmista. ¿Qué dice el salmista? Mira mi aflicción. Él entró en aflicción. Él se contagió, comilla, parafraseando. Él se contagió con el virus. Y le está diciendo al Señor, mírame, estoy contagiado, pero estoy confiado que tú vas a ayudarme porque yo he confiado en tu palabra. Él no le está diciendo, no, que no vengan aflicciones a mi vida. Por eso yo no veo ningún pasaje en la Biblia donde hayan oraciones de hombres diciendo justamente así tan explícito que no quiero que me llegue algo. El único que hizo una mención y se llevó una de las respuestas más gloriosas del Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. Cuando Pablo le dice, he orado, pero nuevamente para que quite, no para que no me llegue, para que quite. Pero el problema es que Pablo estaba enfocado justamente en el problema, en el que quite, no estaba enfocado en Dios. He rogado a Dios para que me quite, ¿para qué me quite? Estaba hablando de un egocentrismo. Por eso dio la respuesta que le dice, oye, bástate en gracia, oye, todo lo que yo te doy más encima, eres poco agradecido.
da gracias. Y ahí el Señor le da una respuesta maravillosa donde le dice, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? Ahora puede entender por qué yo le he pedido a Dios no contagiarme. Porque si me contagio en mi debilidad, el Señor se fortalece. No me malinterpreten lo que estoy diciendo. Yo digo que en mi ser humano, como ser humano, si no me contagio, bien. Y me resguardo de aquello. Y me le echo alcohol gel en las manos y ando con mi mascarilla. Bien. Pero si me llegara a contagiar, no ha cambiado ni mi pensamiento, ni mi ser, ni mi vida en las acciones que Dios tiene para mí y que quiere que yo haga. No cambia nada. Como le dije a un hermano que falleció hace años atrás de cáncer, y se lo volví a repetir esa misma frase hace un par de días a la hermana Meme, allá en Santiago, que también ahí se hizo el examen y está esperando el resultado acerca del coronavirus. No sé si ya le llegaron resultados. Pero yo le dije a la Meme, me escribió y me dijo, y yo le respondí, yo le dije, Meme, tu vida como hija de Dios no depende del resultado de 2 o 3 días más. Depende de lo que tú crees y sigas creyendo. Y me responde Meme, que a lo mejor quizás siempre ella ve las predicaciones. Ella me dice a la final, es que a mí me tutea la Meme por si acaso, no hay problema, tenemos confianza. Me dice, tenés razón, me dice. Yo no tengo por qué estar centrado en el resultado, sino en lo que hago para Dios. Excelente, Meme, la saqué del pozo, en el pozo que se había metido. Se estaba metiendo en un pozo. Y doy gracias a Dios que ella en ese pozo dijo, pastor, dame una palabra. Y ahí le mandé ese mensaje y creo que a través de la respuesta de ella, inmediatamente salió de ese pozo que se le veía negro, que tengo esto, que me va a pasar, que me muero, que estoy aquí. No, nuestra vida no depende de los resultados, nunca va a depender de los resultados que nos puedan dar. Yo conozco gente que le han dado resultados de muerte sin cambio, y el Señor los tiene vivos todavía por ahí. Yo soy un caso de aquellos que muchos no saben mi historia, pero yo no debería estar acá, pero Dios tiene propósitos. Dice, no tienes que acordarte de Dios cuando ya tengas el virus o cualquier otro virus, sino ahora. Te puedes acordar de Dios ahora, cuando estás sano. Busca de Dios ahora. Lee de Dios ahora. Ora a Dios. La Biblia dice orar sin cesar. Y no porque haya esta pandemia quiere decir que la oración se tiene que hacer más. No, deberíamos haberla hecho siempre más. Pero si ya llegó esto y nos da un llamado de atención, hagámoslo. Número 3. ¿Qué hacer en este tiempo de la crisis? Obedecer a Dios. Obedece a Dios. Porque hoy en día estamos obedeciendo posiblemente más al mundo que a Dios. Es increíble cómo hermanos en la fe transmiten todo lo que se dice, se hace a través de la Biblia. Es increíble a través del mundo. Me llegan WhatsApp de que el mundo hizo esto. Me llegan WhatsApp del coronavirus que en China esto. Me mandaron WhatsApp de que viene del murciélago. Y mi hermano me mandaron 20, hasta el día de hoy me siguen mandando WhatsApp de cosas del mundo, del virus, de los 7 pasos, de lavarse las manos, del video con el video de acá, el video de allá. Oye, qué infinidad de cosas del virus. Pero no veo a esos mismos hermanos mandando mensajes de esperanza, versículos bíblicos que hablan de aferrarse a Jesucristo. Entonces nosotros caemos lamentablemente hoy en día a rendir y ser obediente al mundo y no ser obediente a Dios. Creo que hay muchos que están mandando 9 mensajes del virus y un versículo bíblico. Ojalá pudiéramos cambiar eso y usted lo pudiera cambiar y los que están en casa mirándome,
lo mismo. A sus familias, mándenles mensajes bíblicos. Ahí en nuestras redes de la iglesia anda dando vuelta un tratado evangelístico. No sé si usted se lo ha compartido a algún amigo o familiar. Si no lo ha hecho, posiblemente está enfocado en mandar otras cosas y no aquellas cosas. Y si lo necesita, pídalo ahí en las redes sociales o me escriban a mí. Pastor, es un tratado que la gente puede leer en su casa o los amigos. Pero ten cuidado de ser obediente a Dios. El Señor dijo, id y hacer discípulos. Mateo 28, id y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Mire, para los que la Susana se tiene que quedar callada porque ella le ha enseñado esto, Miguel Natal igual. Cuando el Señor dice ir y hacer discípulos, Mateo 28, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la acción de Mateo 28? El 90% de las personas responde como escuché aquí, ir. Y esa no es la acción. La acción es hacer discípulos. ¿Por qué? Porque yo puedo ir y no ganar a nadie a Cristo. Yo puedo bautizar a alguien y no enseñarle. La acción principal del libro de Mateo 28 es hacer discípulos. Y el 90% de la gente, cuando le preguntan cuál es el mandamiento o la acción de hacer discípulos, siempre dicen ir. No, es hacer discípulos. Porque le digo algo, porque hay muchos cristianos que están confundidos. Cuando entienden la gran comisión, la entienden que es ir. Y esa no es la gran comisión. La gran comisión no es bautizar y la gran comisión no es enseñar. La gran comisión es hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Primeramente yendo. Segundo, haciendo discípulos, bautizándolos y después enseñándolos. ¿Ok? Entonces no nos separemos y no quitemos la importancia de la gran comisión. Y cuando el Señor nos dice que tenemos que ir a ser discípulos, bautizándoles, enseñándoles, es una obediencia, con o sin hoy en día la crisis que estamos viviendo. Dios quiere que guardemos su palabra. El Señor dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Dios nos escribió justamente la Escritura para poder compartirla. Entonces, sea obediente a la palabra de Dios. Y hoy en día muchas veces hay algunos que han pensado que porque estamos en receso, la Biblia entró en receso. Hay muchos que piensan que porque estamos pongámosle cautiverio, la Biblia entró también en un estado de latencia. Y no es así. El Evangelio tiene que seguir fluyendo. Se tiene que seguir anunciando el Evangelio. No porque usted esté en su casa el Evangelio va a parar. Y yo te hago la pregunta y volvemos, no lo busque, pero volvemos a la historia de Hechos. ¿Paró el Evangelio teniendo en cautiverio a Silas y a Pablo? Y dice que los presos le oían. ¿Qué te separa a ti, mi hermano, que estás en tu casa y haciendo cuarentena, de tu vecino? Posiblemente te separa una reja. Y esa reja para el apóstol Pablo y Silas no fue impedimento de anunciar el Evangelio. Y dice que Pablo y Silas, los presos le oían. Ni siquiera necesitaban estar cara a cara con un preso para hablarles de Jesucristo. Solamente una reja, y me imagino al apóstol Pablo enseñando. O en una de esas a lo mejor veo al apóstol Pablo, la Biblia no me dice así, pero veo a Pablo a lo mejor hablando en voz alta con Silas. Oye Silas, ¿tú sabes realmente cómo alguien se puede ir al cielo? ¿Quieres que te enseñe Silas cómo tú te puedes ir al cielo? ¿Y qué hacían los presos? Le oían.
Qué bueno sería una conversación en el patio de la casa mientras el vecino está haciendo un asado al lado. ¿Amén o no? Oye, ¿no sabe que no solo de pan vivirá el hombre? Sea obediente a Dios. El Evangelio no está parado. Ni Dios no está en cuarentena. ¿Amén? Amén. Dios no está escondido. Dios está presente. En estos tiempos de crisis no bajemos la guardia, mi hermano. Sigamos creciendo en la obra de Dios. Lo podemos hacer a la distancia. Pablo y Silas estaban en un tiempo de crisis, pero ellos seguían alabando a Dios, testificando, llevando un buen testimonio. El carcelero se dio cuenta y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nuestra obediencia a Dios va a llevar a muchos a los pies de Cristo. ¿En serio? Número 4, rápidamente. Ofrece o sirve al que necesita. Dice Juan, por favor, capítulo 13. Juan 4:13, disculpen. Juan capítulo 4, versículo 13. Aquí vemos a Jesucristo con la mujer del pozo. Este es uno de los pasajes que he tocado también en estas últimas semanas, en algunos estudios que he tenido, porque grafica justamente la necesidad del hombre. Hoy en día la gente, ¿saben qué? La gente está con miedo, está con susto con todo lo que está sucediendo, y es simplemente porque todavía no comprenden, muchos de ellos no comprenden su seguridad y su significancia. No comprenden qué satisface su corazón. Y cuando hay crisis en la significancia o propósito, si le quiere cambiar la palabra, propósito de vida, identidad, valor, eso es significancia. En seguridad es amor, protección. Cuando no se llenan estas dos cosas, la gente entra en crisis. Y aquí el Señor Jesucristo habló y trató a una mujer que estaba en crisis. Respondiendo Jesús le dijo en el versículo 13, le dijo a esta mujer: cualquiera que bebiere de esta agua, está hablando de satisfacer su seguridad, su significancia en cosas del mundo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, nunca más va a tener un vacío de seguridad y significancia, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Más encima, después de satisfacerte y llenarte en tu corazón de lo que yo te estoy ofreciendo, dice Dios, vas a poder compartirlo con otros. No solamente dice nunca más voy a tener sed, sino que dice, más encima usted va a ser una fuente de agua. ¿Te consideras una fuente de agua viva en tiempos de crisis? ¿Te consideras tú hoy en día en tú ser una fuente para ayudar a otros? Pero si estás turbado, afanado, la Biblia también dice que hay fuentes o hay pozos, algunas que dan buena agua y otras dan malas aguas. Por eso cuando nosotros, mi hermano, usted tiene que entender que hoy en día tiene que ofrecer el agua, tiene que compartir con otros de esa agua. No solamente Dios te está llenando a ti, si has comprendido y puedes comprender que Dios es todo para ti, llena todo tu ser, estás listo entonces para transmitirlo a otros. Estaba hablando con unos hermanos que les compartí, son unos hermanos de Santiago, les compartí unos textos, me pidieron
pastor, ¿me puede mandar unos textos? Porque se lo queremos compartir a unos parientes. Le mandé unos textos porque estaban haciendo un estudio, después me escribe este hermano, me dice, pastor, ¿le cuento algo? ¿Sabe qué? Una prima, creo, me dice, mi prima dice si le puedo mandar más textos. Y yo le dije, ¿pero para qué? Es que a ella le estamos hablando de Jesucristo, la estamos discipulando a través de mensajes de WhatsApp. Yo dije, mira, interesante. Y esto fue hace una semana atrás y ahora me mandó un mensaje diciéndome, pastor, ¿sabe qué le cuento? Se entregó a Jesucristo. Entonces yo le digo, me siento hasta gozoso porque en algo voy a contribuir. Pero eso es, este hermano con su familia estaba dispuesto a ser fuente y no interesa la crisis. Y este hermano, imagínense, ¿por qué me manda a pedir textos a mí? Porque él no sabe mucho de la Biblia. Pero lo que sí sabe es que tiene que anunciar el Evangelio. Y te digo que eso para mí, hay mucha gente aquí en nuestra iglesia, y lo digo con tristeza, sabe tanto de la Biblia y hace tan poco. Y gente que sabe tan poco, hace tanto para Dios. Dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, volviendo a la lectura. Hechos 16, versículo 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en sus casas. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando leo ese texto lo trato de llevarlo a lo que quiero ahora pronto. Me explico con lo que quiero decir. Me considero que estoy preso. Me considero como siervo de Dios hoy en día. Me gustaría hacer tantas cosas ahora acá y no puedo. Me considero un preso. Pero también miro este texto y ¿saben qué? Esto puede cambiar en cualquier momento. Pablo y Silas estaban con heridas y llagas. Hagamos un ejemplo. Un día viernes en la noche. Y al día sábado en la mañana estaba tomando el mejor desayuno con sus heridas lavadas y gozándose con los hermanos convertidos. ¿Se da cuenta cómo la crisis del apóstol Pablo y Silas cambiaron de un abrir y cerrar de ojos? Pero ¿por qué cambió? Y aquí yo veo también, y es el llamado último que hago a la iglesia, ¿por qué cambió? Porque en tiempos de crisis ellos no se quedaron quietos. En tiempos de crisis fueron obedientes. En tiempos de crisis fueron fuentes de agua viva. En tiempos de crisis buscaron de Dios. Pablo y Silas nunca hubieran imaginado que esa misma noche iban a terminar cenando. Y quizás tú ni siquiera te estás imaginando, y empieza a imaginarte que si eres obediente a Dios, esto prontamente termina. Y no solamente ese día se afectó la vida de Pablo, también del carcelero y toda una casa escucharon de la salvación. Por eso, mi hermano, simplemente decirte, vale la pena seguir adelante en estos días. No pierdas tu fe, mantente confiado en Cristo. No te preocupes tanto. Ocúpate y dile al Señor que te ayude a seguir adelante confiando en Él. Esto pronto va a pasar. Lo creo.
Y creo que tenemos una gran responsabilidad en esta crisis, pero en especial creo que va a ser mayor cuando termine esta crisis. Porque creo que el corazón de muchos hermanos, producto de lo que está sucediendo, va a encenderse, creo, porque siempre, mi hermano, la historia nos ha demostrado, después de la crisis vienen los avivamientos. Después de la crisis vienen los avivamientos. El gran avivamiento que sucedió en la Biblia, el primer gran avivamiento, fue en Samaria. Y sucedió pocos días después de la muerte de Jesucristo. Cristo entró en una crisis, resucitó un día como hoy. Y dice que al rato después, ¿qué sucedió? 3.000 en un día se convirtieron. 5.000, 2 veces seguidas se convirtieron. Y después otra vez entró en crisis y hubo persecución. Y otra vez hubo un levantamiento nuevamente de convertidos. Y así sucesivamente ha ido la historia. Creo que lo que viene después me tiene con mucha gana para ver cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo vamos a hacer realmente para que esto siga avanzando. Por eso, mi hermano, y mire lo que le voy a decir y le voy a pedir: entréguese más a la obra de Cristo, porque vale la pena. Y algunos quizás en su cabeza está diciendo, pero ¿cómo me voy a entregar a la obra si no nos podemos congregar? Entonces no está entendiendo lo que quise enseñar en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, Señor, por poder descansar en ella. Agradecido, Señor, de que todo esto que está aconteciendo nos hace abrir nuestros ojos, tener una mirada quizás mucho más amplia, y en especial de poder reposar en tu palabra en un tiempo de crisis, mirando qué hicieron los hombres de los tiempos antiguos en tiempos de crisis. Ojalá, Señor, que hubieran más Pablos y Silas. Y animo a cada uno de los que están acá y en sus casas, siguiendo la transmisión online, que ojalá tú seas un Silas, un Pablo. En tiempos de crisis, una reja los separaba, no tuvieron temor de hablar y anunciar el Evangelio. En tiempos de crisis estaban con gozo. Y en tiempos de crisis se mantuvieron obedientes a Dios, y de un día a otro la historia de ellos cambió. Pasaron de estar en una cárcel a estar en una mesa comiendo de lo mejor. Espero y anhelo que así suceda con nosotros. Pero mientras tanto estemos en esta crisis sanitaria en nuestro país, que podamos seguir avanzando y haciendo cosas para la obra. Podemos seguir mandando mensajes en nuestras redes sociales, pero mensajes de esperanza, mensajes de luz, no mensajes causando pánico ni miedo. Quizás versículos que hablan de la salvación, quizás alguna historia de algún mártir, quizás el dato de una buena película cristiana. Señor, te pido que por favor abra nuestro entendimiento para comprender que hoy en día la obra no ha cerrado. La iglesia sigue viva como siempre. El Señor Jesucristo nos anima y nos anhela a seguir creciendo en la obra, aunque no nos congreguemos. No nos olvidemos que la iglesia somos la gente. Somos tus hijos, Dios. Y porque estemos en alguna casa por ahí retenidos, el Evangelio sigue adelante. Años atrás, los cristianos escondidamente en las catacumbas, en las tumbas de los muertos, debajo de las calles, tenían sus reuniones. No paraba el Evangelio. Hoy en día no tenemos esa persecución, pero quizás muchos creyentes se han autocancelado en sus pensamientos cristianos y no quieren anunciar el Evangelio. Te animo a salir de ahí y empezar a moverte en la obra de Dios, y una obra digital, una obra tecnológica. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Animo a cada uno también de buscar más de Dios, a querer estudiar, a buscar los cursos online, a conectarse a nuestra iglesia para seguir creciendo. No podemos quedarnos quietos.
no podemos estar ociosos, dice la palabra. Así que gracias, Padre, porque en realidad me animo a seguir haciendo más para la obra y rogamos que así sea en cada casa y en cada hogar. Te lo pido y te lo ruego, Señor, bendiciendo a toda persona aquí y allá en su hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Amén.